personas, no solo que están en mi ciudad, sino que están en cualquier parte del Cualquier parte mundo, del mundo, sí. Bueno, en tenemos cualquier varios tipos de momento redes y sociales. a la hora que uno desee. Exacto, muchas gracias, Diana. Tenemos varios tipos de redes sociales. Las más conocidas son de la compañía Meta, en las que encontramos Facebook, Instagram, TikTok, bueno, que no es de esta compañía, pero es una de las más usadas en los últimos días. Y también tenemos redes sociales de emprendimientos o trabajos como LinkedIn. No sé si la conocen. Bueno, la definición como coloquial de red social es que es una estructura formada en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses comunes entre ellos. A través de ellas, pues crean relaciones, pueden ser relaciones de amistad, relaciones, incluso Tinder es una red social para encontrar pareja, creo que muchas la conocemos. Pero pues es eso, la conexión de varios grupos de personas con un fin último que es interactuar. Yo te voy a dar la potestad de que Entonces, tú te pongas lo que tú quieras poner. ¿me pueden colaborar con los micrófonos? Gracias. Aunque no estoy de Bueno, acuerdo, pero bueno. es una jerarquía que no tiene límites. ¿Por qué no? Recordemos que en las Porque redes está feo, sociales, hijo. tanto, Sí, regálame un está segundo, como gastada. tanto en las redes sociales como en cualquier parte del Internet, todo lo que publicamos es visto por miles de personas. Y al ser visto por miles de personas, es muy difícil borrar el rastro de estos datos. Entonces, ese dato es importante para que lo tengan en cuenta durante esta charla. Las redes sociales o las redes de Internet no tienen límites físicos. Por lo tanto, es netamente a valor de la persona lo que ella quiera pensar o hacer con la información que obtiene. Continuemos. Bueno, entonces, ¿qué opinan ustedes? La mayoría de ustedes son madres. ¿Cuál creen ustedes que sería la edad mínima para que un niño o un adolescente tenga redes sociales? 12 años. Muchas gracias, mi Angie. ¿Alguien más se atreve a decir algo? Bueno, les cuento que según las organizaciones de las redes sociales, tanto como Facebook como TikTok, que son las redes más usadas, como ya les decía, la edad mínima según las políticas que nosotros aceptamos al momento de crear las cuentas, dicen que un niño menor de 13 años es netamente ilegal que tenga estas cuentas. Obviamente si no están bajo supervisión de un adulto. Entonces, todo niño antes de los 13 años esté aquí o esté en la China, según las políticas de empresas como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, no debe tener una cuenta en esta red social sin apoyo de sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como mamá le creo una cuenta a mi hija se llama Salomé, y la cuenta está bajo mi supervisión 24/7, es una cuenta legal. Pero si el niño la abre por su propia cuenta, tengamos en cuenta que los niños de 13 años ya son denominados adolescentes, pero no es legal que la abran sin una supervisión de un adulto. Obviamente, dependiendo de algunas jurisdicciones, hablamos del caso de Canadá y Estados Unidos específicamente, donde la edad legal para tener una cuenta individual en estas redes sociales son los 18 años, ya que en los últimos años, durante la pandemia más exactamente, se cambió la regulación para evitar la adicción a las redes sociales. Recordemos que en los términos y políticas de las redes sociales es una violación a los términos de Facebook o de Meta específicamente, que es la empresa que nos identifica, encuentra como violación el crear una cuenta registrada para un menor de 13 años y puede ser causar de delitos federales en el caso de los Estados Unidos, México y Canadá, o delitos menores cibernéticos en el caso de Colombia y Venezuela. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Creen que está desadecuada o que necesita un niño tener mucha más edad para tener una red social? Cuéntenme.
Bueno, en mi caso consulté con algunas psicólogas, psicopedagogas, y me dicen que es una edad apropiada, pero que aún así, teniendo 13 años, no debemos dejar en ningún momento a los niños solos manejar al 100% las publicaciones de las redes sociales. Como lo hablábamos en clases anteriores, es importante el control parental en ellas y en todo lo que se publica o se habla durante los chats de estas redes sociales. Como padres debemos recordar que hay chats que se pueden ocultar, tanto en Instagram como en Facebook, y debemos aprender a identificar si nuestro hijo está ocultando alguno de estos chats y por qué lo está ocultando. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, esta es una frase que encontré que me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre ella. Dice, entre los peligros que acarrea socializar en Internet, se pueden mencionar, de hecho, el compartir demasiada información o publicar comentarios o fotos o videos que pueden dañar la reputación o herir los sentimientos de una persona. Este tema es importante porque recordemos que yo, como creador de una cuenta, soy responsable de lo que publico en ella. Desde que le digo a la red social, acepto términos y condiciones, está bajo mi propio criterio todo lo que yo publico. ¿Qué quiere decir? Que si yo publico un mensaje en donde amenazo a Pepito Pérez legalmente me puede demandar por esa amenaza. Si dañamos el buen nombre de alguna persona, esté en el país en el que nos encontramos o en algún otro país, es completamente legal que nos demanden por difamación o por alguno de estos clases de delitos. Entonces, aquí hay que tener mucho en cuenta que los niños a las edades, bueno, cuando son adolescentes, a veces no dimensionan el poder de las redes sociales y encontramos que pueden ser un poco duros o un poco vastos, por usar otra palabra, al publicar información. Entonces revisaba yo en redes sociales y veía que niñas del colegio de mi hija publicaban durante el descanso qué estaban haciendo, incluso con el uniforme. Recordemos que muchos colegios, incluso los colegios distritales en Colombia, y sé que también en Venezuela y en Estados Unidos, los que tienen uniformes, está completamente prohibido que los niños se graben usando las prendas de las instituciones. Pero aún así los niños lo hacen y entonces trataban mal a Pepito Pérez por el live que hacían en Facebook y decían es que es un gordo, es que el papá es narcotraficante, es que o sea, sin diciendo este tipo de cosas sin ninguna prueba. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos publican, porque no es solo lo que nuestros hijos puedan publicar, sino que lo que nuestros hijos puedan ver que otros publican. Recuerden, como les dije, que el rastro de las publicaciones en las redes sociales es muy difícil de borrar, entonces puede dejar incluso eh, demandas después de años. Podemos encontrar uno de los casos más famosos en los últimos días, que es el caso de Johnny Depp y su ex esposa, en donde por algunas palabras que se dirigieron en TikTok hay demandas de millones de dólares. Entonces tengamos muy en cuenta que uno de los peligros más grandes es publicar información sensible. ¿Cómo podemos minimizar estos riesgos como padres? Que es lo más importante. Hay dos cosas esenciales, la netiqueta y el control parental verbal y en el software. ¿Alguien sabe qué es la netiqueta? ¿Tiene idea de esta palabra o la había escuchado antes? Ni idea. No, ni idea. Listo, les comento. Regálenme un segundo que mi hija está llorando. Un segundito, qué pena.
qué pena con ustedes, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, entonces la etiqueta es un conjunto de normas, lo que nosotros conocemos como etiqueta en el mundo normal, la etiqueta que usamos para comer o para ciertos eventos muy formales, es lo que se conoce como una etiqueta en Internet. Entonces, ese es el conjunto de normas que regula el comportamiento de los usuarios en Internet para mantener una sana convivencia en los entornos digitales. Entonces, una etiqueta es que yo me conecte a un live y no use groserías al momento de estar en él. Una etiqueta es estar en un grupo de WhatsApp y respetar las normas del mismo. Recuerden que en la mayoría de chats tenemos reglas de no compartir política, no compartirme spam o mensajes que puedan herir susceptibilidades. Todo este conjunto de normas se llaman etiqueta y fueron creadas en el 2012 para incentivar el buen uso de las redes sociales. Actualmente, países latinoamericanos como Colombia, Venezuela y Ecuador tienen normas de etiqueta dictadas por el Ministerio de las Tecnologías. En el caso de Colombia, las dicta el Ministerio de las TIC. En Estados Unidos va más allá y a los niños se los enseñan en el colegio y además hay regulaciones en cuanto al incumplimiento perdón, de las normas de etiqueta, incluso en chats privados de Telegram o de Instagram o de cualquier red social. Si hablamos del control parental verbal, es yo hablar con mi hijo y explicarle los riesgos que tiene al estar expuesto en una red social. Recordemos que nosotros somos los primeros conductores de información para nuestros hijos. Entonces, si yo uso redes sociales todo el día y le muestro a mi hija que estoy usándolas de manera adecuada, le muestro que hay publicaciones sensibles que no puedo acceder a ellas, le demuestro que tengo horarios específicos para usarlas, ella va a tomar ejemplo de eso. Incluso podemos llegar a tratos. Listo, ¿te gustan hacer los bailes de TikTok? Hagámoslo, pero no lo publiquemos, porque hay un riesgo. Es aprender con ellos a tratar estos temas sin ningún tapujo. Entonces, hablemos con ellos, lleguemos a acuerdos verbales y a control parental verbal, que es el primer paso de las políticas de uso con los niños en las redes sociales. El control de software existe ya para las redes sociales desde el momento que creamos las cuentas. ¿Por qué? Porque si yo creo una cuenta para un niño de 15, 16 años, Facebook, Twitter e Instagram nos va a ofrecer un control parental porque al momento de que la creemos nos va a pedir un correo de respaldo de un mayor de edad según el país. Entonces esto es importante, igual los softwares que les mencionaba la vez pasada, perdón, son importantes porque el mismo Apple o Android en los dispositivos móviles, que es donde más usamos las redes sociales, bloquean este tipo de comentarios malintencionados y evitan que nuestros niños se comporten mal. Patricia, ¿quieres contarnos algo? Creo que no. Entonces, estos dos son las dos formas principales para minimizar riesgos. La etiqueta, tanto de nosotros hacia las personas que vemos en redes sociales, como de nuestros hijos refiriéndose a las personas que también siguen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo soy quien publico a mis hijos en mi cuenta? Si yo tengo una cuenta como adulto y publico a mis hijos. Esto es más conocido como el chartering. ¿Qué significa esto? Es la unión angloamericana de dos palabras. Share, que es publicación, y tering es de la finalización de parental. Entonces, el chartering es uno de los usos más comunes que se le están dando a las redes sociales después de la pandemia, porque resulta que existen mamás que usan mucho las redes sociales, existen emprendedores o incluso papás que simplemente quieren compartir la vida de sus hijos a través de las redes sociales. Pero tengamos en cuenta que el chartering no nos exime de ser responsables de todo lo que publiquemos. Si publicamos el lugar en el que estamos compartiendo con nuestros hijos la clase de fútbol el sábado a las 8 a.m. y llega alguien, infortunadamente
a acosarnos o algún tipo de acto no bien visto por los demás, es culpa netamente de nosotros. Obviamente, pues deben existir unas reglas sociales, lastimosamente no las cuidamos, y el chartering es uno de los causales más grandes de suplantación en niños. Lastimosamente, la sociedad no ha aprendido a cuidar a los que van a ser nuestro futuro y es una de los riesgos más grandes que hemos abierto en las redes sociales. Entonces, como les dije, recordemos que somos legalmente responsables de lo que publicamos internacionalmente. Entonces, y si yo publico a un niño, lo he visto lastimosamente en el baño, porque aprendió a ir al baño por primera vez, es su intimidad. Y por más de que yo sea la mamá o sea el papá, no estoy en el derecho de violar su intimidad para mostrar que aprendió a ir al baño. No sé si ya conocían este término. Ok, Diana sí lo conocía. Sé que muchos no lo conocían porque es un término aparentemente nuevo. Yo no lo conocía. Listo, mi Angie. Pero sí, son los primeros pasos hacia la documentación de un blog familiar. Entonces, es la forma de que nosotros compartimos anécdotas, donde blogueamos nuestro día a día con nuestros hijos, que si mostramos el símbolo del uniforme, que bueno, todo eso hay que tener mucho cuidado, ya les voy a decir por qué. Bueno, según un estudio del British Council, en los países latinoamericanos desde el 2016 el fenómeno no ha dejado de crecer. Y ahora un 76% de las familias comparten la vida de sus hijos a través de Internet. ¿Qué les parece este porcentaje? ¿Alto o bajo? ¿O les parece que es normal? Alto. Es muy alto, ¿cierto? Porque si hablamos del 76%, quiere decir que la mayoría de familias comparten, así sea lo más mínimo, de la información privada de sus familias o de sus hijos, y pues el riesgo siempre está ahí. Pero entonces, ¿qué es importante? Que aunque sean menores de edad, nosotros debemos tener su autorización para usar su imagen. Los que me siguen en Instagram saben que yo le tapo la carita a Salomé en ciertas ocasiones porque me dice, mami, no quiero. Incluso si nosotros queremos publicar a nuestros hijos en una historia, es justo y legalmente bien visto que les pidamos autorización, aun siendo sus tutores legales o sus padres. Debemos pedir siempre la autorización para el uso de su imagen. En casos de líos legales entre los padres, que es muy común que ahora pues uno no viva todo el tiempo con el papá de sus hijos, se debe consultar al padre o a la madre con el que no vive el niño por el permiso de publicación en redes sociales. Porque, ¿qué pasa? Si yo publico a mi hija y el papá no quiere que la publique, estamos violando la intimidad familiar y es un delito internacional. Entonces, siempre te debemos pedir permiso. Si los dos son tutores legales, los dos deben de estar de acuerdo en la publicación de la información del niño. Así sea una foto en la que solo salga con la mamá y el papá es el que no vive con ella, debe estar esta información legalmente constituida. ¿Qué pasa si tu hijo es menor de 5 años? Incluso si vive con papá y mamá deben estar de acuerdo de esta publicación, y más cuando son bebés, porque es en el momento en el que más suplantaciones estamos encontrando. ¿Qué pasa? Yo publico la cara de mi bebé recién nacido y llega alguien inescrupuloso con las 1000 herramientas de edición de video que hay y corta la cara de mi bebé y la pone en otro bebé y lo usa para hacer publicidad. ¿Cómo se sentirían ustedes si ven en una campaña, no sé, de Pampers o de pañales Huggies la cara de sus hijos sin el cuerpito de sus hijos y sin su autorización? Súper mal. Se sentirían violados en su privacidad, ¿cierto? Porque la imagen de sus hijos está siendo usada sin un fin que ustedes quieran o un fin que ustedes hayan permitido. Incluso cuando hacemos estas publicaciones para promocionar de pronto los emprendedores,
puede que otro emprendedor que use el mismo producto, vayámonos, por ejemplo, al tema de doTERRA, si yo pongo la carita de mi hija con el kit de niños, es probable que otra distribuidora de doTERRA la use y haga también publicidad con la cara de mi niña. Eso sería violar la intimidad y está pues entre las normas legales. Bueno, en el caso de los niños más grandecitos, cuando tu hijo es mayor de 14 años, esto en países como Colombia, México y Venezuela, es penalmente responsable de lo que publica. Entonces, si un niño mayor de 14 años publicó una foto en la que se ve una de sus partes íntimas, lamentablemente puede ser acusado por sexting, porque a partir de los 14 años legalmente puede ser uno juzgado como adulto, contrario a los Estados Unidos, que es a partir de los 16. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros adolescentes porque penalmente pueden ser juzgados por estos delitos. Lo que les decía, la publicación de imágenes sugestivas o consideradas sexting, si alguien no conoce el término, por favor, me avisa, recae sobre los tutores legales del menor. ¿Qué pasa? Hay casos en los que los niños, entre ellos, se mandan fotos, que mira, no sé, los senos de la niña se los manda al niño que le gusta. Y si uno de los dos padres, dos tutores, considera que es sexting, el papá de la niña o la mamá de la niña, el que sea su tutor legal, puede verse involucrado en líos legales. Porque como les dije, el cuidado de nuestros hijos le cae tanto éticamente como legalmente en nosotros. Entonces hay que tener cuidado también con esto, con los niños un poco más grandes o los adolescentes. Este tema es importante. Las cuentas de menores que monetizan en Internet, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok, que ya monetizan, deben ser controladas por tutores legales. Los niños no pueden tener una cuenta que monetizan y si sus cuentas como adultos monetizan, el uso de los niños debe ser controlado. Cuéntanos, Jamie. Jamie. Okay. Perdón. No te preocupes. Entonces, vamos a aclarar un poquito más el tema. Digamos que yo tengo una cuenta en Instagram con 25,000 seguidores, que es desde el número de seguidores que mi cuenta puede monetizar por hacer publicidad o por colaboración con marcas, como lo llama Instagram. Mi cuenta es netamente mía y yo monetizo con ella. Digamos, yo gano de redes sociales, pero publico a mi hija y por esa publicación gané un dinero en específico. Si la publicación la hice con esa intención, puedo ser judicializada por trabajo en menores, que es lo que está pasando en este momento entre Kim Kardashian y su expareja por el uso de TikTok de su hija menor, ya que al ser figuras públicas, esta niña tiene muchísimos seguidores y monetiza mediante esta red social. Recordemos que es un delito internacional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Quiero que piensen un momento y me digan en un número o en un porcentaje qué tan probable creen que sea o qué tan probable creen que sea la oportunidad de que suplanten la identidad de sus hijos. De 1 a 10. 9. 9. Ok. 9. Muy bien. Bueno, realmente la posibilidad de que suplanten la identidad de sus hijos es 10 de 10 o el 100%. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no conocemos o no usamos marcas de agua o incluso no personalizamos nuestras fotos. Nosotros al ser padres y hacer el sharing, lo único que hacemos es nos gustó esta foto, ¡pum!, publicada en Instagram, publicada en Facebook, subamos una historia. Y muchas veces no ponemos un identificador o una marca de agua. Entonces se calcula que hacia el 2030 el hecho de hacer el sharing, de compartir la vida de nuestros hijos como padres, puede costar más de 870 millones de dólares en fraudes en línea. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos por cada 10 cuentas, 9.5 serán fraudulentadas en línea por terceras personas. En este momento, en datos de Colombia, datos que mostró ayer el Ministerio de las TIC,
de cada 10 cuentas publicadas en Colombia, sin importar de que son niños o adultos, 6 son duplicadas informalmente, incluso en otras partes del mundo. Para nadie es un secreto que en este momento estamos en una guerra cibernética, la guerra que empezó Rusia, y es Rusia contra el mundo. Entonces, incluso cuentas colombianas, cuentas como la de las fuerzas militares de muchos países han sido atacadas, y quiero que tengamos en claro que nosotros, al creer que no somos nadie en el mundo, no somos invencibles ni dejamos de ser blanco para este tipo de delitos informáticos. También se usan para cometer muchísimas estafas el uso de imágenes. Es que yo conozco a su hija, digamos, cogen una imagen, estas personas que hacen estafas. Es que mire, su hija tiene 3 años porque publicamos últimamente que tuvo el cumpleaños de los 3 años. Y yo sé que tiene también un vestido de flores porque fue el que yo publiqué hoy en la historia. Y bueno, y estudia en tal colegio porque publicamos el colegio. Entonces debemos tener cuidado con estos datos para evitar estafas. En Colombia y en México se han evitado más de 85 estafas en el último mes por el control parental en las fotos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tomamos una foto, pongamos una identificación muy cercana al cuerpo de nuestros hijos o tapemos la cara en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo quiero publicar una foto con mi hijo, pongo un corazón, un emoji de un corazón muy, muy pequeño, pero que se pueda divisar cerca a la cara de él. O incluso en su traje, algún emoji que se pueda difuminar con la ropa que tiene puesta. Y es un identificador. Ya es más difícil, aunque no imposible, borrar ese rastro. Cuando nosotros editamos, digamos, tenemos nuestra foto en la galería y la vamos a subir a Instagram. Esta foto va a otra base de datos, que es la base de datos de Instagram. Y el rastro de cada foto que yo suba a Instagram o a cualquier red social nunca se borra. Por más que yo le dé clic en los 3 punticos, eliminar. Esa foto siempre va a quedar en el repositorio de Instagram para que lo tengamos en cuenta. Incluso las fotos que uno manda por el modo, cuando lo ponen en negro, como un modo privado que tiene Instagram y mensajes, todo queda en repositorios. Y si en algún momento hackean estos repositorios, por más de que hayamos eliminado las fotos, pues no hay marcha atrás. Entonces, bueno, hay muchas aplicaciones gratuitas para hacer estas marcas de agua y les voy a presentar un ejemplo. Esta foto la pueden ver ustedes en Canva, si tienen la oportunidad de tener Canva Pro, pero lo que yo hice para editarla un poco es cambiarle el fondo. Cogí a los niños que tenían un fondo de un parque y en una aplicación de diseño cambié el fondo. Que yo sepa que ese fondo lo puedo identificar. ¿Alguien me puede decir en qué parte está el emoji de una luna en la foto? ¿Alguien lo logra identificar? No. No. Bueno, les comento. En la parte del botón del niño hay una luna gris que sale con los ojitos para los lados. Hay que hacerle muchísimo zoom para poder verla. Esto es una marca de agua. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dan cuenta los hackers o las personas que quieren hacer daño que tienen una edición? Cuando hablamos de edición en fotos existen capas. Entonces tengo la foto original y si le quito el fondo creo otra capa. Si voy a poner un emoji encima, le creé otra capa. Entonces todo esto va creando un archivo más pesado y cada vez más poco editable. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacer marcas de agua, hay aplicaciones gratuitas. De pronto a nosotras no nos gusta que salga el @ cura esencial en toda la foto porque se ve feo, pero sí podemos poner un corazón del color que nos gusta en una esquinita. O podemos poner el mismo @ muy, muy, muy tenue en transparencia casi 100, pero que si yo le hago zoom a la foto se vea. ¿Esto para qué? Para evitar que las caritas puedan ser recortadas de cualquier forma. Les comento, si yo le pongo a la cara de mi hija una marca de agua muy tenue, cuando lo vayan a editar, se va a notar que ahí había algo.
por más de que la editen, se va a notar que ahí había algo. Entonces, para eso sirven estas marcas de agua, incluso sirven para la prevención de fraudes en cuanto a emprendimientos. Entonces, que yo vendo este llavero y subí la foto y lo encontré en 20 páginas de Instagram más. ¿Qué pasa si yo le pongo el @ Mariana Rojas, bien chiquitico, a la imagen? La estoy personalizando y le estoy imprimiendo una marca personal o una marca de agua. Listo, Diana, ya te explico otra vez lo de las marcas de agua. Resulta que hay programas muy específicos que nos brindan la oportunidad de poner textos casi transparentes. Les voy a mostrar un ejemplo. Y muchos de ellos son gratuitos hoy en día. Incluso Canva, las personas que usen Canva, tienen esta opción de marca de agua. Entonces, lo que ustedes ven acá es una marca de agua. Para muchas puede verse feo, pero si ustedes miran esta imagen, ya se ve cada vez menos, ¿cierto? Y si miramos, digamos, esta imagen que encontramos acá, de pronto se ve más porque es una imagen de un paisaje, pero lo podemos hacer tan tenue, que no logramos que se vea, como en esta. En esta parte de la imagen hay una marca de agua. Entonces, lo que se les aconseja es poner, no sé, un identificador. En mi caso, digamos, poner Mariana Rojas y ponerlo casi siempre encima de las caras, sea mía, sea de mi hijo, o de lo que quiero precisamente salvaguardar de los hackers o de las personas inescrupulosas. También lo pueden hacer con stickers, como les decía, poner un sticker bien chiquitico o poner una palabra. Todo este tipo de marcas, igual si necesitan, yo les puedo colaborar. Yo también doy un curso de edición de imágenes y de protección de datos. Para las que les interese, con gusto, pues lo podemos agendar. ¿Alguna otra pregunta sobre las marcas de agua? Listo, Diana, me encanta que lo hayas entendido. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por acá leemos en Instagram, pero no encontramos tu pregunta, Adri. ¿No la puedes repetir? Listo, vamos a continuar mientras en Instagram nos hacen la pregunta. Quiero preguntarles, valga la redundancia, si conocen estos 4 términos: grooming, cyberbullying, sexting y ciberadicción. Ya en un momento les doy los programas con marcas de aguas gratis. ¿Alguien conoce alguno de estos términos o los conoce todos? El primero no. El primero no, listo. Cyberbullying, sí sabemos qué es. Sí. Exacto. El sexting también lo conocemos. Y la ciberadicción es un término adicionado por la Organización de Salud, se me ve el nombre en este momento, quien dicta a nivel mundial los términos de salud. Recordemos que las adicciones a los videojuegos y a las redes sociales ya son una enfermedad pública, ya están denominadas como enfermedad. Entonces, grooming, les cuento qué es. El grooming es el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para adquirir confianza con un niño o niña a través de Internet, logrando así adquirir información personal o delicada o incluso fotos pues de los niños. El fin último de esta mala práctica es el abusar sexualmente de los niños, lograr ganar su confianza. Sí, es la OMS, gracias por recordarme. Entonces, usualmente todos los casos de grooming terminan en abusos sexuales o en abusos psicológicos. Lastimosamente, la mayoría de ellos terminan en la muerte de los niños. Incluso un caso cercano, sé que nos ven en muchas personas de México, el caso de Deilani, me recuerdan si se pronuncia bien el nombre así, la niña que falleció en días pasados. Ya han visto por informes que ha revelado la fiscalía del sector donde ella vivía, que
tuvo algunos incidentes de grooming y sexting durante su vida, gracias a que lograron descifrar las conversaciones de WhatsApp y encontrar que hubo adultos que se infiltraron y ganaron su confianza. Aún ella teniendo 18 años en México, la fiscalía hoy en uno de los informes que dio afirmó que fue grooming. Bueno, ya pasando al siguiente tema, el cyberbullying o la ciberviolencia es la violencia virtual, es exactamente la misma violencia que vemos en los colegios o incluso en las entidades de trabajo. Recuerden que estos 4 términos los estamos direccionando hacia los niños, pero los podemos sufrir nosotros también como adultos. El hecho de ser adultos no nos exime o no nos hace más fuertes para poder o no, pues, sufrir estas graves situaciones. Entonces, los niños están vinculados también pues al acoso escolar y como les nombré en un ejemplo anterior, utilizan los medios de comunicación como forma para ejercer violencia y hacer actos ilegales, especialmente pues lo hacen desde el anonimato. Crean perfiles falsos, crean muchas cuentas inapropiadas y hacen bullying. Mucho de este bullying se hace mediante fotos o mediante videos cogidos abusivamente y lastimosamente los niños también la usan para este tipo de malas prácticas. En la parte pues ya de los colegios es penalizable el tema del bullying, pero se está creando una ley importante a nivel internacional acerca pues del cyberbullying. Bueno, el sexting ya lo conocemos, es la forma de utilizar fotos sexuales de un niño o una persona a través de redes sociales para hacer abuso sobre ella. Y la ciberadicción, como les decía, la OMS ya pues nos ha confirmado que la adicción a las redes sociales y el tema pues de la adicción a los dispositivos móviles es una enfermedad. Es la siguiente charla que vamos a tratar, entonces es como un abrebocas hacia lo que vamos a tratar. Bueno, ¿cómo podemos tener un soporte emocional también pues a través de los aceites esenciales? doTERRA nos ayuda para los niños, tanto para los niños como para los adultos, que sufren o sufrieron en algún momento todo este tipo de abusos o de malas prácticas. Incluso cuando los niños sufren de ansiedad, también pues podemos evitarlo mediante formas naturales. Aquí encontramos pues, el kit de niños, es el kit más indicado para ellos, es este que pueden ver acá. Vienen en roll-ons, se los muestro acá. Este es uno de los más utilizados, que es para la concentración. Y lo aplicamos, por ejemplo, yo se lo aplico a mi hija justo para hacer tareas en las muñecas o detrás de las orejitas. Les muestro 3 importantes o los 3 que más uso yo en los casos en los que he visto que se sufren este tipo de prácticas como el sexting o el acoso, el ciberacoso. Está el Calmer, que nos va a causar una sensación tranquilizante y va a dejar que los niños como que bajen un poquito sus niveles de adrenalina, que nos ayuda también para controlar emociones y para conciliar el sueño. También la mezcla se aplica en los pies, en la planta de los pies y es muy buena. También en algunos momentos la podemos llegar a utilizar los adultos y pues nos va a ayudar también básicamente a lo mismo. Y el Stiri, que es este, es una mezcla para el estrés y la ansiedad que podemos utilizar tanto niños como adultos y pues debido a los temas que tratamos hoy es la más indicada o la que yo más recomendaría que utilizara. En cuanto a los adultos, vamos a ver, perdónenme un segundo, que tenemos una solución también natural. Está la solución de 2 kits, tenemos uno en roll-ons, como les indiqué, o vienen también pues los aceites en su tarrito normal, que es la solución de adultos para problemas emocionales. Entonces viene una colección completa, las 2 colecciones que vienen ahí son exactamente los mismos aceites,
pero pues la presentación es distinta. Entonces tenemos, por ejemplo, el Motivate, que es una mezcla de menta y cítricos que nos da energía, motivación, confianza. Ay, denme un segundo. Listo. También tenemos el Cheer, que también es una mezcla entre cítricos y especias, que nos ayuda con el ánimo, el optimismo y la alegría. Tenemos el Passion o pasión, que es una mezcla de especias y hierbas, que da pues pasión en el tema, por ejemplo, íntimo, de amor propio, en la emoción y en la sensualidad. También tenemos otro de los aceites que es el Forgive, que pues son hierbas y árboles, que da perdón, libertad, paciencia y nos ayuda pues con estos sentimientos que pueden ser abrumadores en algunos momentos. En el Consol, que nos da consuelo, confort y esperanza, y el Peace, que nos da paz, seguridad y satisfacción. Si tienen alguna pregunta pues sobre los aceites me pueden contactar o pues a su consultora doTERRA más cercana y pues con gusto les vamos a dar la información sobre los precios en el país que se encuentre. Bueno, y pues como les decía al principio tenemos una invitada especial. No sé si estás por ahí, Lina. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Lina Lautero. Digamos que aquí el yo soy no importa. Yo simplemente digo yo soy mamá. Y esa es más que la experiencia que necesitamos en el aquí y en el ahora. Hablando con Maru, Maru me dio este espacio precisamente porque ella habla de las emociones de nuestros hijos. Entonces, como un adelantico, eh, de lo que queremos ver de nuestros hijos es cómo tan conscientes somos de cómo se sienten nuestros hijos en los espacios, en las escuelas, con las reuniones familiares, cómo se sienten nuestros hijos en casa. Entonces es como tener esa idea de si yo reconozco las emociones de mis hijos o cómo puedo reconocer las emociones de mis hijos o cómo puedo tratar. Muchas veces nuestros hijos son repelentes, son rebeldes, y esto se da muy frecuentemente y no entendemos del por qué nuestros hijos se sienten así. Entonces, lo que quiero aportar en este momento es como si ustedes se sienten como vibrando con esta misma información y si ustedes quieren, lo que podemos hacer para el próximo taller que Mariana también me va a dar un pequeño espacio es para que sus hijos conecten con los dibujos. Entonces, digamos, mi hijo va a hacer un dibujo, le vas a decir a tu hijo, vamos a hacer un dibujo de cómo te sientes en el colegio o de cómo te sientes en la casa o cómo te sientes en esos lugares donde de pronto los niños son muy hiperactivos o tienen rabia o son muy desobedientes. Y a partir de esos dibujos, lo que podemos hacer es como hacer la interpretación de cómo se sienten nuestros hijos emocionalmente, porque los dibujos son arte y ellos nos están expresando subconscientemente qué es lo que ellos están sintiendo. Entonces les puedo dar unas tácticas para que descubran por medio del dibujo cómo se están sintiendo sus hijos en esos momentos, en esos lugares, de pronto que ellos lo necesitan. Entonces, sí, para el próximo taller lo que necesitaríamos es un dibujo por cada niño o como ustedes lo quieran tomar, un dibujo y pues yo haré la interpretación del dibujo y también les enseñaré de cómo poder leer esos dibujos, cómo poder leer esos sentimientos de los niños, esas emociones de los niños. Entonces, este fue el pequeño espacio que Maru me regaló. También descubriendo la emoción del niño, lo que podemos hacer mucho es la hipnoterapia, que más adelante pues también les estaré comentando. Espero pues conecten con esta información porque es una información muy bonita. A mí me llegó porque mi hija es solo amor, ella es dulce para todo, pero en un momento dado se bloqueó, no supo leer, no supo conectarse con la lectura, no supo, entonces fui conociendo mucho de estos temas y me di cuenta que los niños hablan a través de los dibujos y a través de los colores.
y son su forma de expresar ese frustramiento, esa rabia, ese dolor, ese lenguaje que no quiero expresar. Entonces las invito para que si en el próximo taller lo quieren discutir o quieren presentar sus dibujos, pues yo también estaré aquí para colaborarles y pues aquí Maru que nos da este espacio para compartirlo. Gracias, Lina. Igual recomendamos pues a los que tengan también el tema de los aceites, de pronto al momento de estar haciendo los dibujos, Ujú. usar, si tienen pues el kit de niños, el tema del Tinker para la concentración, para que se concentren muy bien haciendo su dibujo, o para la inspiración también pues nos pueden contactar a cualquiera de las dos, que las dos somos consultoras doTERRA, para ayudarles en este tema. No sé si tengan más preguntas, dudas. No sé si alguien de pronto quiera hacer una pregunta. Vamos entre las dos, vamos a dar esos tipsitos de pronto de niños Bueno, que tengan diagnósticos o de pronto de salud. También ya sabemos, yo creo que aquí todas, que el tema de salud viene de las emociones reprimidas. Entonces podemos bioscodificar esa emoción que muy aparentemente nosotros pensamos que es del niño, pero resulta que no es del niño, es de los padres, de papá y mamá. Entonces, ¿cómo darnos cuenta y abrir esa puerta a lo desconocido, despertar ese subconsciente que tenemos tan dormido a través de las esencias, que son, aparte, son 100% naturales, y hacer esa apertura que nos ofrece nuestra madre tierra, para que entramos en el despertar del subconsciente, en esos temas que de pronto nos da un poco de jartera, pero que es necesario abordarlos porque de pronto la medicina tradicional muchas veces no funciona. Nos preguntan Entonces, que si tiene que ser algún dibujo en específico, el dibujo de algo en específico. la idea sería de que encuentres la emoción del niño, de pronto que en el colegio no se está sintiendo bien, que llega de mal humor, eh, es como reconocer esa emoción del niño en el momento, de pronto en la casa de los abuelos, de los tíos, en mi casa, en la casa de papá y mamá, o en la casa de mamá o en la casa de papá, y decirle, ok, mi amor, quiero que hagas un dibujo demostrativo para papá, para mamá, o lo que yo siempre considero son 4 dibujos, que son representación, hacer un dibujo de la familia, haz un dibujo de la familia, haz un dibujo de cómo te sientes en el colegio, haz un dibujo de ti, perdón, haz un dibujo de cómo te sientes tú. Y el otro dibujo es, haz un dibujo de lo que quieres ser o de lo que te gusta. Por medio de esos 4 dibujos uno puede reconocer muchísimo a fondo a nuestros hijos. Pero pues no tenemos tanto tiempo. Lo ideal sería un dibujo por mamita y, y de ahí pues yo les voy dando los tips y los colores y cómo se interpreta y eso tiene un mundo de significados. Pero lo ideal es que si tú sientes que digamos él tiene un conflicto con papá o con mamá, entonces vamos a hacer un dibujo relacionado con tu papá, vamos a hacer un dibujo cuando estás con papá, vamos a hacer un dibujo cuando estás con mamá y así sucesivamente. O si lo quieren ver es como vamos a hacer un dibujo de la familia, para ti, ¿qué es la familia? Eso sí, la idea principal de esto y fundamental es de que el niño se exprese como quiera. Es decir, tú no le vas a decir al niño, tú debes hacer esto, debes colorear esto, simplemente colores y hoja. Ay, mami, es que no sé, mi amor, dibuja lo que pienses de la familia. O sea, no podemos intervenir en, en lo que ellos estén haciendo. Entonces, súper chévere que lo que dice Maru, tender el difusor, poner la esencia para que él se tranquilice, para que esa parte izquierda de de la cabeza de ellos vaya despertando. Esos secretos que nosotros tenemos en el subconsciente se vayan revelando ahí, porque el subconsciente se revela a través del arte, a través de las esencias, a través de todo lo que nosotros lo dejamos por pasar, todo lo que no sea mente, porque todo lo que es mente se rige por la parte derecha y por la parte izquierda es todo lo que está dormido. Entonces, eso es bueno tener esa conexión con estas esencias. Igual en el caso de que alguno, por ejemplo, tenga niños con síndromes como el TDAH,
o síndromes como el autismo o alguno de estos síndromes psicosociales que son muy comunes hoy en día en los niños. No es mentira para nadie, mi niña también sufre uno de estos síntomas y estas terapias los ayudan muchísimo en su parte emocional, en su parte social. Entonces, es importante para que hablemos con ellos y mediante pues estas terapias con los dibujos y con los aceites logremos entender un poco más su esencia, porque el hecho de que mi niño tenga una condición no quiere decir que lo tenga que cambiar, sino que yo soy quien debo acoplarme a la condición que tiene mi hijo. Exacto, es lo que dice Maro. Lo importante también de eso es que el niño no se sienta diferente a, que yo me siento diferente a todos, porque una puede que subir el ego del niño, yo soy diferente y entonces, o dos, podemos entrar en la etapa del bullying. Entonces, tener un equilibrio, ni es inmenso, tener un equilibrio. Hay temas más profundos de estos niños que tienen diagnósticos en los de temas energéticos y espirituales, de pronto al que le interese. Son niños que vienen con unas energías diferentes, totalmente diferentes a este planeta Tierra, que son, de pronto al que le interese, le escribe a Mario y yo puedo darle información, porque estos niños son maestros, vienen a enseñarnos que pueden hacer las cosas de otra forma y a nosotros nos cuesta aceptarlo. Hay niños que son demasiadamente hiperactivos, alegres, no aceptan un no como respuesta. Y lo que ellos están queriendo decir es que yo soy libre, yo quiero elegir, yo soy capaz de elegir. A mí no me digas qué tengo que hacer. Sí, tienes que una doctrina, pero si yo quiero ser cantante, voy a ser cantante. Si yo quiero ser biólogo, voy a ser biólogo. Y ellos vienen a enseñarles eso y por eso es la rebeldía, por eso, bueno, nosotros que no sabemos mucho del tema, vamos al psicólogo, los diagnostican, los medican, y eso es un tema muy respetable, pero sellan mucho su parte cognitiva de lo que estábamos hablando, del subconsciente. Es como oír un ejemplo que yo siempre pongo. Uno llega al jardín y entonces le dan una hoja y le dicen, vamos a colorear una rosa. Y entonces el niño empieza a colorear la rosa azul, amarilla o verde, las hojas de mil colores, como el unicornio. La maestra le dice, no, es que la rosa es roja y verde. Entonces ahí se está creando patrones, no están dejando expresar la creación del niño. Entonces ya va a otro colegio y entonces la maestra dice, ok, vamos a colorear como quieran. Ah, ok, pero ¿por qué estás coloreando rojo? Ah, no, porque es que a mí me enseñaron que rojo y verde era lo correcto. Igual lo que nos dice Jenny también, como los colores de niño y niña, que el rosado únicamente lo pueden usar las Exactamente, niñas y que el azul solo lo pueden usar los niños. Estos son exactamente. estereotipos que Ajá. estamos sesgando en nuestros niños y debemos romperlos porque lo que estamos es cerrándolos cognitivamente a que puedan entender un poco más el mundo. Entonces están Totalmente. cordialmente invitadas en 8 días a la misma hora y por el mismo canal, como dicen. Si quieren, porfa, compártanos los dibujos de esos niños, si pueden en la mañana, para tener un poco Sí, más para preparada hacer la el charla. diagnóstico, sí, Pueden hacerlo de manera anónima, no vamos a poner los nombres de sus hijitos, pero pues cada quien podrá identificar en la charla cuál es el dibujo de su hijo. sí, sería exacto, si no decir el niño o no, sino que cada Exacto, uno ya como identifique el para evitar sesgos. Por último, exacto. pues entre las personas que estamos aquí, los 10 participantes, bueno, 8 sin Lina y sin mí, vamos a rifar el acceso a una app muy importante en donde podemos encontrar muchísima información sobre los aceites esenciales. Entonces, van a tener pues el acceso gratuito a esta aplicación donde van a poder encontrar pues que si mi niña tiene dolor de cabeza, qué aceite puedo usar para calmar este dolor de cabeza. Que si mi niña llegó muy lastimada de los pies o tiene dolores de crecimiento, que es muy común en ellos, qué aceites o qué combinaciones puedo usar. Entonces yo voy a escribir en mi mano un número del 1 al 10 y porfa escríbanlos en el chat. Vamos a dar un minutico para que los escriban en el chat y pues rifar el acceso a esta aplicación. Catherine ya puso su número.
O si quieren decirlo, también anímense a abrir los micrófonos. Listo, vamos. Todavía no ha aparecido el número. Todavía tienen chance. Pilas, estén pendientes de que no se repitan los números en el chat. Listo, Milena, el número 4, pueden verlo acá. ¿Sí lo ven? Entonces Milena es la ganadora de esta gran aplicación. Milena, porfa, escríbeme tu WhatsApp o tu correo por privado, o yo te dejo acá el mío para que estemos en contacto y podamos pues entregarte tu premio. No sé si alguno más tiene preguntas. Les voy a preparar lo que Jamie me pedía de las aplicaciones gratuitas para el tema de las marcas de agua. Va a preparar un post con todos los accesos y si alguna es paga, les indico cómo poder hacer para usarla de forma gratuita. Entonces, para que estén pendientes pues, de las redes de una mamá tecnológica y cualquier duda, pues ahí estamos pendientes. Muchas gracias por el espacio y por conectarse con nosotros. Sí, una última cosita, chicos, porfa, en las fotos envían el nombre completo de los chiquis y la fecha de nacimiento es importante perdón, fecha de nacimiento no, sino la edad, nombre y edad, con los dibujos. Vale, Mari, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias a todos. todas, que tengan una feliz noche.